Nosotros estamos estudiando el libro de Santiago, que fue escrito por el medio hermano de Jesús. Se cree que este libro ha sido el libro más antiguo en el Nuevo Testamento que fue escrito. Es decir, que es el primero que se escribió realmente. Y Santiago es un libro que algunos lo ven como el libro de los proverbios en el Nuevo Testamento, porque dice cosas puntuales, cosas específicas, consejos prácticos, y a veces yo veo la grandeza y la sabiduría de Dios al hablarnos de esa manera, porque no está andando con muchos rodeos, sino que va directo al grano para que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos conducimos en esta vida? Y cuando llegamos al capítulo 2 del libro de Santiago, nosotros encontramos que el tema sobre el cual se centra todo el capítulo 2 es la fe. La fe que tiene que tener todo creyente. La fe que cuando alguien se acerca a Dios, es algo que a Dios le agrada. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando alguien dice tener fe, esa fe tiene ciertas manifestaciones. Esa fe en el cristiano expresa algo. Es decir, que la fe del creyente no es una fe vacía, no es una fe estéril. Y Santiago concluye este capítulo haciéndonos ver que si alguno dice que tiene fe, también debe tener obras. Esa es la conclusión a la que llega Santiago. Y la semana pasada nosotros vimos que la fe se evidencia en obras. El día de hoy vamos a continuar con el mismo tema, que la fe se evidencia o se manifiesta en obras. Pero ahora Santiago pasa a una manera práctica de hacernos comprender cómo es que es esa evidencia, cuál es la certeza. Y bueno, Santiago recurre a las mismas escrituras y pone el ejemplo de Abraham y pone el ejemplo de una mujer que era considerada una prostituta, Rahab. El tema que vamos a ver el día de hoy es cómo Santiago ejemplifica la fe. La pone de una manera ejemplar para que aquel interlocutor del cual Santiago mismo habla, aún no está convencido, vea el ejemplo de Abraham y vea también el ejemplo de Rahab. Y en eso es que se centra Santiago en los últimos versículos del capítulo 2 de su propio libro. La fe ahora que él dice que muestra obras, ahora la ejemplifica. Santiago no está contrario a Pablo, porque Pablo dice que somos justificados por la fe solamente. Pero Santiago nos dice ahora que somos justificados por las obras. Y ya nosotros el domingo pasado expresamos, definimos que no es lo mismo, no es el mismo tema, porque Pablo está viendo la justificación o cómo es que el hombre llega a ser salvo, y él dice que es por medio de la fe únicamente. Santiago no está en contra de eso, cuando él dice que somos justificados por las obras. Lo que Santiago está diciendo es que aquel que ya ha sido justificado por la fe, produce obras. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Santiago y vamos a leer el capítulo 2 del versículo 20 al versículo número 26. Y dice la Biblia lo siguiente: pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre,
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. El tema para hoy, como dijimos, es la fe ejemplificada. Y Santiago empieza ahora esta nueva parte de la misma sección del capítulo 2, diciendo en el versículo 20 lo siguiente. Dice él: pero ¿estás dispuestos a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Ustedes recuerdan que aquí había un hombre que alardeaba de la fe, que decía tener fe. Y yo creo que ese grupo de personas aún están en muchos lugares en las iglesias. Gente que dice que cree en Dios, que conoce a Dios, que tiene fe, pero en la práctica eso no se ve, eso no es visible. Hay gente que va a la iglesia, que asiste con regularidad, pero tú no ves el resultado de esa fe que tienen en Dios. Y el interlocutor al cual él lo está poniendo como un ejemplo imaginario de alguien que probablemente aún no cree que la fe sin obras es muerta. Él dice: pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano? ¿Quién es ese hombre vano? Es todo aquel que ha rechazado la obra acompañada de la fe, o las obras como resultado de la fe. Este interlocutor aún no está convencido de la inutilidad de la fe intelectual. La fe que mucha gente tiene puede ser solamente una fe en la mente, una fe de doctrina, una fe de que asiente o entiende la doctrina, la enseñanza. Pero en la vida práctica, tú no ves que son creyentes que tienen fe. Por eso lo califica a este interlocutor de un hombre vano. Eso quiere decir un hombre vacío o un hombre ineficaz. Alguien puede conocer la Biblia y puede creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero tú no ves obra como resultado de esa fe que dice él o ella tener. Y el que alardea de fe sin obras, según Santiago o según lo que dice Dios por medio de él, es una persona vana. Por eso el texto: pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? No da fruto, es vacía. Ahí está un hombre vano que conoce de la Biblia, que sabe de Dios, que conoce las Escrituras, pero no tiene obras. Con esto pasamos al versículo 21, porque ahora Santiago nos va a presentar de una manera práctica, de una manera ejemplar, que aquel que dice tener fe también tiene obras. Es decir, actúa en base al conocimiento que tiene de Dios. Dice el versículo 21: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí pareciera como que si somos justificados realmente por las obras.
Eso es lo que está afirmando Santiago, eso es lo que dice la Escritura. Pero tenemos que tener todo el panorama completo para entenderlo. Porque si lo tomamos tal y cual como dice Santiago, no fue justificado por la obra de Abraham nuestro padre, cualquiera creería que somos justificados o aceptados por Dios el Padre cuando somos hacedores de buenas obras. Pero ya Dios había hablado por medio del apóstol Pablo que somos justificados solamente por la fe, nada más, por la fe en Cristo, sin las obras que podamos hacer. Ahora, habían pocos personajes en la historia del pueblo judío que tenían cierta relevancia o importancia como lo tenía Abraham. Para ellos, Abraham era el paradigma de la fe. Para ellos, Abraham era el padre de la fe. Era alguien ejemplar. Abraham, Moisés, eran tenidos en gran estima por el pueblo de Dios, por los judíos. Dice el versículo 6 de Génesis 15, Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Desde el momento en que fue llamado Abraham por Dios, Abraham le creyó a Dios. La Biblia enseña que Abraham fue justificado por medio de la fe cuando él creyó en Dios. Abraham era un pagano, vivía en tierra de paganos, y Dios de ahí lo llamó para que saliera de su parentela, de sus paisanos, y lo iba a llevar a otro lugar. Y cuando Dios lo llamó, él le creyó a Dios. Dios después lo hace llevar y transitar por el desierto. Y cuando lo llevas a la ciudad que él le había prometido, Abraham le sigue creyendo a Dios. Pero ocurre que en la casa de Abraham no tenía más que empleados domésticos. Ahí estaba uno que le servía y no tenía hijos. Y Abraham se da cuenta que los años están pasando y él ya tiene 86 años y no tenía hijos. La mujer de él tenía 76 años y no habían concebido. Y Abraham se queja ante Dios y le dice: Señor, pero lo único que tengo es este esclavo Eliezer, y él es el que ha sido criado en la casa, y él es el que va a recibir todo. No, estate tranquilo, Abraham. Sal de ahí donde estás. Y Abraham sale de la tienda. Dice: mira allá arriba al cielo. Cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y Dios le dice: así será tu descendencia. Un hombre de 86 años. Y Dios le promete que tendría una descendencia. Y Abraham le creyó a Dios. Es increíble, pero tú lees la historia de Abraham y pasan 14 años más. Al siguiente año, él tiene un hijo que no era el hijo de la promesa, lo tiene Ismael. Al siguiente año, nace Ismael. Y Dios le dice: no, él no va a ser. El hijo de la promesa que yo te hablo va a ser de tu mujer, de la que amas, de Sara. Esa era su reina para Abraham. Así que él ve a este muchacho que nace, va creciendo, llega a 15 años y Abraham le recuerda a Dios que no tiene hijo de Sara. Y Dios le dice: el próximo año, por este tiempo, tu mujer va a concebir. Y Abraham le cree a Dios. El muchacho nace, crece,
Y cuando ya está un muchacho, 15, 14 años, Dios le pide que lo sacrifique. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Abraham obedece a Dios. Lo que tenía Abraham en él era que él creía que si lo sacrificaba, Dios de los muertos lo iba a resucitar. Así que él lleva a su hijo al sacrificio, y cuando va a matarlo, el ángel le dice: detente, porque yo sé que temes a Dios. Pero la fe de Abraham, cuando tú ves la fe de Abraham, no fue una fe estéril, no fue una fe vacía de contenido. Era una fe verdadera que le impulsaba a obrar y se expresaba en obras que eran consecuentes con ella. Todos los cristianos, los que creemos en Dios, deberíamos de manifestar obras como resultado de esa fe. ¿Cuáles obras? Las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ella, caminemos en ella. Una de ellas, el evangelismo. No sé si tú estás evangelizando. Esa es una obra de tu fe en Cristo. No sé si tú estás hospedando a cristianos. Ese es el resultado de tu fe en Cristo. No sé si estás sirviendo a otros. Ese es el resultado de tu fe en Cristo. Son obras. Es más, no sé si estamos obedeciendo al Señor en lo que Él dice, en todas las cosas que Él dice, porque eso debe ser el resultado de tu fe en Cristo. Y la evidencia de la fe que justifica es la acción, es la obra. En el caso de Abraham, el hecho de no rehusarle a Dios, ofrecer a su hijo único, el hijo de la promesa, en sacrificio, cuando Dios se lo demandó, era la obra como resultado de su fe en Dios. En los tiempos del Señor Jesucristo, había mucha gente que alardeaba de su fe, que decían tener fe en Dios, conocían las Escrituras, sabían mucho o todo del Antiguo Testamento. Estos eran los escribas y los fariseos. Y ellos hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, pero no hacían. Eran puro bla, 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 bla. Así hay gente el día de hoy en la iglesia que es puro bla, bla, bla. Y no tienen obras porque no conocen a Dios, porque no tienen fe en Él. Pero si tú eres un cristiano, deberíamos de tener obras que expresen la fe que tenemos en el Señor. Y la justicia de estos grupos de fariseos y de escribas era meramente una apariencia externa de piedad. Su justicia era justicia que lograba satisfacer la mente, basada en razonamientos engañosos. Pero Santiago, al tomar el ejemplo de Abraham, él está enseñando que la fe de este hombre era instrumento para la justificación y se manifestó en una obra que respaldaba su fe en Dios, la de haber entregado a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, creyendo que Dios podía levantarlo de entre los muertos. Cuando Santiago toma este pasaje aquí y lo menciona en el versículo número 21, no se está refiriendo
a la justificación inicial de la fe de Abraham. Se está refiriendo al hecho cuando él sacrificó o iba a sacrificar a su hijo creyendo en Dios. Entonces Abraham demostró su verdadera fe mediante una obra, mediante una acción, la de ofrecer a su hijo como Dios se lo había pedido. Entonces el versículo 22 de Santiago nos dice: ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y yo oro a Dios que la fe nuestra, de los creyentes de IBPG, esa fe que decimos tener en nuestro Señor, esa fe que decimos tener en nuestro Dios, sea perfeccionada. Debemos pedirle al Señor que perfeccione nuestra fe en Él. Mira, hermano y amigo, todo lo que tenemos en esta vida, tarde o temprano lo vamos a perder. Se va a acabar. Tus títulos, tus carros, tu casa, tus hijos, tus bienes materiales, todo se va a acabar. Todo se va a perder. ¿Sabe qué es lo que no se va a perder? Al Cristo que tienes en tu corazón. El haberle creído a Él mientras tú y yo estamos en esta tierra. Y mientras esa fe en nosotros se va fortaleciendo, se va poniendo robusta, se va ensanchando, se va engordando, esa fe en Él es la que le va a agradar a Dios, porque cuando esa fe sea fortalecida, vamos a ser nosotros hacedores de buenas obras. Por eso yo creo que deberíamos decirle al Señor: perfecciona tu fe en mí. Porque podríamos ser solamente cristianos conformistas que nos contentamos con venir a la iglesia y oír el sermón. Y pensamos que eso es todo. Pero de lunes a sábado, la vida de fe no se manifiesta. En verdad que yo quisiera que cada creyente traiga un invitado cada domingo. No, fulanito que ha invitado hoy día es el fruto de mi fe en el Señor, que le hablé y lo traje. No sé si Dios lo va a salvar, pero aquí está. En este versículo número 22 hay dos complementos. Dice el versículo 22: ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe de Abraham fue perfeccionada. Dos cosas que es importante mencionarlo. Primero, las obras de Abraham trabajaron juntamente con la fe. Las obras o la obra de Abraham mostraban la fe genuina y real que él tenía en su Dios. De hecho, la fe de Abraham fue reconocida por Dios mismo. Mira lo que dice Génesis 22, 12. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único. Dios desciende a hablarle por medio de este ángel, reconociendo que Abraham confiaba en Dios. La obra de entregar a su hijo era una evidencia de la realidad de su fe, una evidencia externa de lo que había dentro. El segundo complemento que quiero compartir de este pasaje es que expresa con mayor claridad
que la justificación no se produjo por obras, sino por la fe, y que fueron las obras las que perfeccionaron la fe que él ya poseía. Ahí está este hombre, Abraham, que había creído en Dios, le creyó a Dios cuando lo llamó, cuando lo sacó, cuando lo hizo transitar, cuando le prometió un hijo, cuando le dijo que lo sacrifique. Siempre él creyó a Dios y él siempre obraba obedeciendo a Dios. Cuando él está obedeciendo a Dios, cuando él está obrando o actuando, la fe en él se iba perfeccionando. Dice, la fe fue perfeccionada. Querido hermano y amigo, la fe que se manifiesta en acciones concretas alcanzó la máxima expresión en la obediencia para sacrificar a su hijo. Su fe se completó en el sentido de que alcanzó la máxima expresión, la cúspide. Había comenzado obedeciendo el llamado de Dios y saliendo de Ur de los Caldeos. Luego habitó como extranjero en tierra que Dios le había prometido. Después creyó a la promesa de Dios en relación con su descendencia. Y luego no rehusó el ofrecer a su unigénito hijo, el hijo de la promesa, porque creía a Dios y confiaba en Él para cumplir lo prometido. No se trata, pues, de obras que justifiquen, porque las obras no nos justifican, sino de acciones que evidencien la verdadera fe. La fe actúa conjuntamente con las obras, porque la fe sin obras es estéril o está muerta. La fe recibe su consumación de las obras que produce. Por eso que dice la Escritura en uno de los salmos, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y a veces la gente se mueve actuando en base al temor, al miedo o a la circunstancia, y no en lo que dice Dios. Esto me lleva al versículo número 23, donde dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Qué honor que tuvo Abraham. Dios lo vio a este hombre pecador como su amigo. Y después que lo ve como su amigo, decide no ocultarle nada, sino revelarle. Dios nos ama de tal manera que nos ha revelado todo su plan, todo lo que va a ocurrir en el futuro. Nos ha dejado ejemplo de aquellos que rechazan a Dios en el pasado. Nos ama de tal manera que nos muestra la manera como providencialmente nos sostiene y nos cuida. Dios también nos ha revelado todo su plan por amor a nosotros. Sin embargo, así hay gente, hay jóvenes aquí en esta mañana que rechazan a ese Dios vivo y verdadero, y sobre todas las cosas misericordioso y bueno. Gente que viene a la iglesia,
pero que no se ve una expresión de su fe. Y la evidencia de la justificación de Abraham no está surgiendo porque se le ocurrió a Santiago expresarlo de su propia naturaleza. Él está afirmando algo que Dios ya lo había dicho. Es Dios quien justifica a Abraham. Es Dios. Él está afirmando algo que no sale de él mismo. Él está afirmando algo que la Escritura lo afirma. Dice el versículo 23, y se cumplió la Escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe del patriarca, la fe de Abraham en la promesa de Dios, la aceptación de lo que Dios decía como verdadero, eso fue reconocido por Dios mismo, que le justificaba por su fe personal. Quiera Dios que Dios nos vea como sus amigos y que seamos llamados también nosotros como Abraham, amigos de Dios. Y la referencia bíblica tiene que ver con el momento de la justificación de Abraham, mucho tiempo antes de la entrega de su hijo Isaac. Aquí ya no es cuando entrega a Isaac, sino cuando cree a Dios y cuando le llama. Lo que dice Génesis 15:6. Y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Apela aquí a ese pasaje de Génesis. Había transcurrido el tiempo y Abraham, cuando transcurre el tiempo, le sigue creyendo a Dios y no rehúsa entregar a su único hijo. La fe de Abraham no era una fe fingida, no era una fe que alardeaba, era una fe genuina. No era una fe vacía, era una fe genuina. Por eso que Abraham no rehusaba nada a Dios, porque él creía en Dios. ¿Tú crees que Dios no te va a bendecir en este país? ¿Tú crees que Dios no te puede bendecir por causa de tu trabajo o de tu emprendimiento? Dios puede hacer eso y mucho más. Pero la gente siempre busca escapar de los planes o el cuidado de Dios basados en sus propios razonamientos o pensamientos. Por eso es que hay mucha gente que emigra del país. No importa el estatus en que lleguen. Y ahora andan escondidos en Norteamérica. Eso Dios no aprueba. Una fe meramente intelectual no es del agrado de Dios. La fe viva que se manifiesta en las obras propias del verdadero creyente es la que goza del agrado de Dios. Ya casi terminando el versículo número 24, dice la Escritura: ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Wow, Santiago, ¿qué pasó? Si Pablo me dice que somos justificados por la fe solamente, bueno, ya se ha considerado el sentido en que Santiago está haciendo esta afirmación. Las obras no nos hacen aceptos o no nos justifican delante de Dios. No es como lo que la Iglesia Católica dice y pregona,
que debemos ser hacedores de buenas obras o hacer buenas obras. Y ahí están pensando que las obras, por hacer buenas obras, eso es lo que los va a hacer aceptables a los ojos de Dios. Pero las obras no justifican. O de ningún modo u otro modo, ningún hombre puede ser justificado o aceptable ante Dios por las obras. La justificación se alcanza por gracia mediante la fe. No hay otra cosa más que agregarle. El hombre que quiere ser aceptable a los ojos de Dios va a ser justificado o aceptable o aceptado solamente por la fe en Él. Las obras es una consecuencia de aquel que tiene fe en el Señor. Y la fe es el elemento que permite ser justificado por Dios. Pero la fe que no produce obras es una fe vana en sí mismo, es una fe muerta o estéril. Por tanto, incapaz de cumplir la misión de que las obras sean el instrumento para ser aceptables por Dios. Entonces, la fe que no produce obras es vana para la justificación. Por tanto, las obras justifican en el sentido de evidenciar la realidad de la fe por la que Dios justifica al pecador. Santiago, por supuesto, que aquí está pensando en la prueba que evidencia la verdadera fe y no en el acto de ser justificado por la fe. Esa prueba era el sacrificar, no rehusar la entrega del Hijo de la promesa ante Dios. Versículo 25 dice la Biblia: y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Si tú te das cuenta en estos versículos, aquí Santiago está tomando un nuevo ejemplo de fe que está manifestado en obras. Todos aquellos hombres y mujeres que estuvieron en el Antiguo Testamento no conocieron a Jesucristo, pero le creyeron a Dios aguardando en ese Mesías que Él había prometido. Creyeron a Dios. Y porque creyeron a Dios, fueron consecuentes con esa fe que tuvieron en Dios y obraron como resultado de la fe en Dios. ¿Qué nosotros hacemos como resultado de la fe en Dios? Nosotros somos llamados a obrar, a actuar, a ser hacedores de buenas obras. Como dice Efesios 2:10, esas obras que ya Dios de antemano las ha preparado para que anduviésemos en ellas. Pero antes de eso, está el versículo número 5 que expresa: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos ha salvado por medio de la fe. Y ahí es cuando dice: por gracia, por medio de la fe, es que somos salvos. Primero es la fe en Él. Y las obras llegan a ser una consecuencia de esa fe en el Señor Jesucristo. Aquí Santiago, en el versículo número 25, toma otro ejemplo del Antiguo Testamento y ahora habla de una mujer. Una mujer que ni siquiera era de la descendencia de Abraham. Era una mujer que era ajena a las promesas de Dios. Pero la fe de ambos, es decir, la fe de Abraham y la fe de Rahab, es de la misma clase, es de la misma condición. Por eso es que Santiago empieza este versículo diciendo:
y de la misma manera. ¿Qué era diferente a esta mujer? ¿Por qué Dios eligió a esta mujer? Bueno, Dios es soberano en la salvación. Él salva a quien Él quiere. Dios no salva, vamos a salvar solamente a los hijos de los pastores. Los hijos de los pastores pueden estar perdidos. No es una garantía que el papá sea pastor o diácono o un líder en la iglesia. Pero esta mujer, en cuanto a su ascendencia, no había ningún vínculo con el pueblo de Israel. Y por lo tanto no tenía derecho a las promesas de Dios. Dios había hecho promesas grandes al pueblo de Israel, a los judíos. Esta mujer no era judía, no era israelita. Ella estaba ajena a los pactos. Las bendiciones no podían alcanzarla a ella. Mira lo que dice Génesis 17, 7 y 8. Dice allí: estableceré mi pacto contigo, le dice Dios a Abraham, y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Pero esta mujer no era del pacto, no era parte de esa descendencia de Abraham. Entonces, en cuanto a su ascendencia, no había ningún vínculo con el pueblo de Israel. Pero en segundo lugar, esta era una mujer moralmente reprobable. Ella estaba reprobada ante la sociedad y ante el mismo Dios. Era una prostituta, una ramera. Por lo tanto, se trata de una mujer involucrada en prácticas pecaminosas que Dios condena. Y en tercer lugar, Rahab era ciudadana de una tierra cuyos habitantes eran desobedientes y todos estaban sentenciados a muerte. Ella era parte de ese grupo, de esos habitantes. Entonces Rahab, cuando tú ves que creyó a Dios, uno debe tomarlo como una mujer que tenía una fe en el único Dios vivo y verdadero. Era o llegó a ser una mujer creyente. ¿Y cómo sabemos que era una mujer creyente? Por las obras que ella hizo. Por su fe en Dios es que hizo obras. ¿Y cuáles fueron las obras, pastor? Bueno, la Escritura da testimonio de su fe en el Dios único, vivo y verdadero. ¿De qué manera? Leamos Josué capítulo 2, del 9 al 11. Y dijo a los hombres, esta mujer, Rahab: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer hace una confesión de su fe. Está declarando que el Dios de los israelitas
era el Dios único y verdadero que había abierto el mar rojo y que ellos pudieron caminar en seco cuando salieron de Egipto. Era el Dios que había destruido a los reyes amorreos. Y ahora esta mujer, por gracia divina, cree en ese Dios. Y como ella cree en ese Dios, al saber que estos hombres vienen del pueblo de Dios, de los israelitas, ella no los delata. ¿Sabe lo que hace? Los acoge, los esconde y los ayuda a que escapen. Porque creía en Dios. Está obrando en base a su fe en Dios. Entonces, ante los espías o estos mensajeros que había enviado el pueblo de Israel por medio de Josué, ella testificó que reconocía que el Dios de los hebreos era el único Dios en los cielos y en la tierra. Aquella mujer reconocía la soberanía de Dios, que estaba actuando sobre los reyes de la tierra. Pero Rahab creía no solamente en la soberanía de Dios, sino que esta mujer también creía en la misericordia de Dios. A veces nosotros creemos solamente en la soberanía y olvidamos la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Por eso es que esta mujer pide a los espías que hagan un juramento por Dios de que no la matarían a ella ni a su familia cuando lleguen y conquisten la tierra de Jericó. Esta mujer realmente creía en ese Dios. Ella ya veía como esa tierra conquistada por el pueblo de Dios. Y dice, mira, testifica quién es Dios, describe lo que había hecho Dios, cree en la soberanía de Dios, cree en la misericordia de Dios, y le dice, cuando vengan, guarden nuestra vida y la de mi familia. Dice Josué, versículos 12 y 13 del capítulo 2. Ahora pues júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. El Espíritu de Dios le había iluminado para alcanzar un conocimiento real del Señor. Nosotros deberíamos orar por nuestras amistades inconversas, por nuestros hijos inconversos, para que Dios alumbre su conciencia, sus corazones, y crean en el Señor. Crean en el Señor al cual nosotros creemos. Era el Señor, por medio de su Espíritu, que había alumbrado el entendimiento de esta mujer, el conocimiento que había llegado a tener del Señor. Mira que ella no demandaba nada a cambio de lo que ella había hecho por los espías. Solamente estaba rogando por su vida y la de sus familiares. La realidad de su fe se manifiesta en cómo obró, en cómo actuó, en el trato que le dio a estos mensajeros que Josué había enviado a Jericó para reconocer la tierra. Entonces la evidencia de la fe se pone de manifiesto por obras. Dice la Escritura, habiendo recibido a los espías en paz.
Entonces, estos enemigos de Jericó, que eran los espías o los mensajeros de Israel, fueron acogidos, recibidos y escondidos por una mujer que creyó en Dios. Y a través de ella es que se prepara y se ejecuta la huida segura de los espías que habían estado escondidos allá en la terraza. Aquella mujer sabía que la protección de Dios se iba a manifestar sobre quienes eran de su pueblo. Entendía claramente que no habría enemigos que pudieran hacer fracasar los planes de Dios en relación con Israel. Una vez más, la verdadera fe se manifiesta en obras, tanto en el Antiguo Testamento como ahora. Por eso dice Santiago, ¿tú dices que tienes fe? Sí, yo tengo fe. Muéstrame tus obras, dice él. ¿Cuáles son las huellas que estamos dejando como cristianos en este mundo? ¿Solamente ir a la iglesia? ¿Solamente cantar unos cuantos himnos? ¿Cuáles son tus obras? Uno dice, yo tengo fe, otro dice, yo tengo obras. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras y yo te voy a mostrar mis obras por la fe. Entonces la vida cristiana, yo creo que es un desarrollo espiritual continuo en la esfera de la fe. Y la mejor forma de determinar la realidad de la conversión es observar el comportamiento en relación con los hermanos. Termino con el versículo número 26 para terminar el día de hoy con el capítulo número 2, donde dice la Escritura lo siguiente, el versículo 26 de Santiago 2. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Todos estos pasajes que estamos leyendo deberían de servirnos como para autoanalizarnos. Debe llevarnos a la reflexión. Porque a veces nosotros creemos que la vida cristiana es solamente ir a la iglesia. Pero la vida cristiana es más que eso. Es un caminar en fe produciendo buenas obras. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Mira, la muerte en la Biblia nunca es una cuestión solamente de terminología, de doctrina, sino un estado de separación. Eso es la muerte según la Biblia. La muerte física es el resultado que se produce a causa de la separación entre la parte material y la parte inmaterial o espiritual del hombre. Y Santiago aquí está afirmando que la vida solo se evidencia mientras la persona respira. ¿Cómo yo sé que ustedes están vivos? Porque ustedes respiran. Santiago está afirmando que la vida solo se evidencia mientras la persona respira. En otras palabras, el cuerpo sin soplo vital se convierte en un cuerpo muerto. Cuando la persona ya no respira o dejó de respirar, esa persona es un cadáver. Y en ese estado, la persona llega a ser absolutamente ineficaz. Y la prueba fehaciente es que cuando el cadáver es un cadáver o ya no respira o está muerto, no actúa. No puede actuar. No se manifiesta
o no hace obras. ¿Por qué? Porque no tiene vida. No tiene vida. Entonces Santiago lo que está haciendo aquí es contrastando la condición de muerte física manifestada en la separación del cuerpo y del espíritu con la situación de una fe que no produce obras. Siguiendo la comparación establecida, de la misma forma que el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras son el hálito vital de la fe. Por eso es que él dice en este versículo número 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Puede ser que alguien tenga una fe falseta, que alguien diga que tenga fe y tú no ves obra, para nada. Por lo tanto, yo pienso que las obras acompañan a la fe, así como el respirar es inseparable de aquel que tiene vida. Si alguien ya no tiene vida, no respira, está muerto. Y si la fe no tiene obras, es una fe muerta. O como dice Santiago, es una fe vana. Por lo tanto, respirar no es causa de vida, sino que el respirar es una manifestación de vida. Asimismo, el obrar no es causa de fe, sino es una manifestación de la fe. Alguien sabe que fulano de tal está vivo porque respira. La gente sabe que fulano tiene fe porque hace obras. Es hacedor de buenas obras. Por lo tanto, la fe intelectual, que puede ser religiosa e incluso teológica, no sirve para nada si no produce obras en la vida del creyente. Obras que ya Dios de antemano las ha preparado para que anduviésemos en ellas. Ya las hemos mencionado, varias de ellas. El visitar a las huérfanas, a los huérfanos, a las viudas, el amar a los hermanos, el evangelismo, el dar, hacer buenas obras. En otras palabras, eso es cumplir lo que Dios nos demanda. Por eso que tú no me ves a mí como, oye, haz esto. No. Yo te voy a predicar lo que Dios dice. Está en ti si lo obedeces o no. Porque esto no es por presión, esto no es por emoción, esto es por convicción, esto es por amor al Señor. Aquí ni siquiera recogemos ofrendas. Pero yo no sé si tú te acercas por lo menos a poner 50 centavos ahí en ese cajón silencioso que está allí. ¿Y cuánto Dios no te da? Todo es el resultado de tu fe. Por lo tanto, la vida del nuevo creyente se manifiesta no en alardear de la fe, ni en enseñar sobre la fe. Las manifestaciones externas de la vida nueva son visibles no en lo que se dice, sino en lo que se hace. El cristiano comprometido con la fe, o si se prefiere, que vive en la fe, no puede dejar
de manifestar o de practicar las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oro al Señor que el Espíritu nos permita vivir la fe en la experiencia gloriosa de las obras que manifiestan su realidad, manifestando con ello a Cristo que vive en nosotros por medio de la fe. Quiera Dios que nosotros podamos ser siempre hacedores de buenas obras. Porque si tú dices que tienes fe, debes tener buenas obras. Debes andar en ellas. Tú ves en la Biblia, y la Biblia tiene un montón de requisitos en el cual Dios nos pide. Pero algunos solamente se conforman con venir el domingo. Que Dios nos ayude, que salgamos de la ignorancia, para que Cristo que habita en nosotros nos mueva a ser obedientes y a ser hacedores de buenas obras. Vamos a orar.